El contenido de este video es únicamente informativo y educativo. No sustituye la consulta médica profesional. No se automedique. Consulte siempre con su médico o contáctenos a través de nuestras redes sociales para una asesoría personalizada. Vamos arrancando. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por sumarse a las actividades académicas que desde Curativa organizamos mes a mes. Hoy queremos darles la bienvenida y presentar a la doctora Sofía Mayorana. Sé que muchas y muchos de ustedes la conocen. Hoy Sofi, quien es amiga de esta casa y ha estado ya en varias de las actividades de Curativa, Sofi es médica argentina y especialista en geriatría. Y hoy Sofi nos va a hablar sobre envejecer con dignidad, el lugar de la planta de cannabis en el cuidado de las personas mayores. Entonces, Sofi, muchas gracias por aceptar la invitación y el público te escucha. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Veo gente que está por distintas partes del continente. Hoy terminé un curso sobre plantas aromáticas y veo algunas de mis compañeras que se han conectado, así que les mando un saludo. Y veo también otras personas conocidas que nos vamos encontrando en distintos espacios para hablar de temas que nos convocan. Específicamente el uso de la planta de cannabis. Así que bueno, con este título que me propuso Curativa, vamos a ver qué les puedo compartir el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre cambios poblacionales, sobre problemas frecuentes en las personas mayores. Vamos a hablar de nociones básicas y de evidencia sobre el uso de cannabis en las poblaciones mayores, sobre longevidad también, que está tan en boga, estrategias integrales para aportar a la longevidad y, bueno, aspectos farmacológicos del uso de cannabis. Y también al final, lo puse al final para que se queden hasta el final. No, mentira, porque quedó así en la coherencia de la presentación, pero sí trabajé sobre algunas pautas específicas para el uso de cannabis para dolor en personas mayores, así que si bien no tenemos algoritmos para el uso de cannabis, intenté esbozar algo así que vamos a ver cómo lo podemos discutir. Bueno, como para comenzar, aparecen estas noticias en los portales de noticias. Encontré también en Colombia, pero bueno, en Argentina se viene hablando mucho en los últimos días sobre la caída de la natalidad, ¿sí? Un 40% cayó la natalidad en Argentina, está todo el mundo muy preocupado. No saben a quién echarle la culpa, parece que las feministas podemos tener culpa en esto, que la legalización del aborto. Las investigaciones más serias lo que nos traen es que la caída tan abrupta de la natalidad viene siendo una tendencia a nivel mundial, no es algo que pasa en un país o en otro, está pasando en todo el mundo, y esta caída tan significativa en los últimos 10 años aparentemente tiene que ver con el advenimiento de estas tecnologías. Ahí ven a mi perrita, pero bueno, aparentemente con el uso de los smartphones, la natalidad cayó un montón. Así que bueno, hay que ver si dejamos de usar tanto el celular, y también la natalidad cae por motivos que son muy interesantes y muy positivos, como por ejemplo caída en el embarazo adolescente, en el embarazo adolescente no deseado. Lo que sí sabemos es que esto está generando un cambio en la población, porque cada vez hay menos niños, las matrículas en las escuelas disminuyen, los vemos si salimos a dar un paseo por cualquier lado, vamos a ver muchos menos niños que hace 20 años atrás. Y esto está cambiando justamente las estructuras demográficas. Estos son datos de Colombia, porque hoy estamos con un webinar para Colombia, pero repito, se podría ver en cualquier país. Y básicamente lo que vemos es que años anteriores teníamos una pirámide poblacional con una base ancha, es decir, con muchos nacimientos y poquitas personas mayores, y ha habido un cambio realmente visible, y lo que estamos viendo es que estas bases están empezando a engostarse y este pico de la pirámide está comenzando a ensancharse también. Es decir, que cada vez somos más personas adultas. Y bueno, esto nos trae una pregunta colectiva y sanitaria
de cómo vamos a sostener la calidad de vida y la autonomía en las poblaciones que envejecen, ¿sí? ¿Quiénes van a cuidar de todos estos ancianos que vamos a hacer en el futuro? Siendo que no va a haber personas jóvenes o no va a haber más personas jóvenes que personas ancianas. Así que bueno, este es un tema para mí muy interesante y que trae ahora este nuevo tópico de la longevidad como estilo de vida. Hay todo un mercado que se está construyendo en torno a la longevidad, a cómo envejecer para estar divinos y divinas. Pero bueno, nos encontramos con esto, con un marketing exagerado, con terapias que no tienen evidencia científica, con un culto obsesivo a los biomarcadores. Ahora vamos a ver el ejemplo de Brian Johnson. La desigualdad en el acceso, porque evidentemente es un cambio que estamos viviendo a nivel poblacional y sin embargo estas terapias son muy costosas y muy poquita gente puede acceder a ellas. Y la medicalización extrema del envejecimiento. El envejecimiento ya no se vive como una etapa natural de la vida, sino que tiene que estar todo el tiempo pasando por la lupa de la medicina. Y mencionaba recién a Brian Johnson, que es este magnate tecnológico que ofrece un programa que sale $1 millón al año para no morir. Es decir, que ya no hablamos ni siquiera de no envejecer, sino directamente de la vida eterna, ¿sí? Así que conviven en este momento justamente el biohacking extremo de estos magnates multimillonarios, la industria comercial en torno al anti-envejecimiento y también creciente cantidad de investigación científica enfocada a un concepto que es, acá aparece como health span, que es básicamente la cantidad de años que podemos vivir con buena salud. No solamente estirar la vida muchos años, sino poder vivir esos años que tengamos cada vez más en la expectativa con la mayor salud posible. Bien, esto determina que en este momento hay un fenómeno cultural que estamos atravesando, que tiene su aspecto biomédico, que tiene su aspecto económico y sanitario, pero básicamente cada vez se habla más de longevidad y de anti-envejecimiento, ¿sí? Es también una noticia presente en los portales de información en todo el mundo, ¿bien? Entonces, quiero acá poner una perspectiva desde donde por lo menos yo me paro para pensar en esto como médica, como geriatra, como ser humano que va en torno a que con suerte podré llegar a vieja, para decirlo de una forma muy coloquial, y es que estar posicionado en el anti-envejecimiento, de alguna manera, es pelear contra un proceso que es natural y que es vital, ¿sí? Entonces, no hablamos de anti-envejecimiento, sino que hablamos de un envejecimiento saludable. Vamos a ir hacia esa perspectiva, ¿sí? Nada de lo que digamos acá va a estar enfocado en tratar de frenar el envejecimiento, ¿sí? Porque el envejecimiento es parte. Y en relación a los conceptos claves que vamos a hablar hoy, ya lo spoileé, ya lo anticipé, y es básicamente que vamos a hablar de expectativa de vida por un lado, pero nos vamos a enfocar en los años de vida con buena salud y funcionalidad, ¿sí? Años de vida con salud. Que no tenemos un término en español para hablar de esto específicamente, pero bueno, sí en la literatura en inglés aparece lifespan y healthspan como dos formas de referirse a esto. Hecho toda esta introducción, ¿no? De un tema que es totalmente de actualidad, porque en general hay mucha resistencia para hablar del envejecimiento, nadie quiere envejecer, nadie quiere hablar del tema, nadie quiere asumir la cuestión, pero es un tema que está en este momento en boga y hacia dónde están apuntando las investigaciones, la tecnología, los desarrollos. Y bueno, este convite, ¿no? De curativa a pensar qué es envejecer con dignidad, porque aparece la palabra dignidad allí como un estándar, ¿no? A alcanzar, y también el capitalismo nos trae, ¿no? Como este estilo de vida y estas oportunidades que son para pocos. Entonces, estaría bueno que colectivamente nos preguntemos y pensemos qué es envejecer con dignidad, a qué podemos apuntar, ¿no? Es una pregunta que se puede responder a nivel individual, quién es digno y quién no es digno. Es una pregunta que podemos planificar. ¿Qué pasa con aquellas personas que envejecen con una carga de patología muy alta? Personas que envejecen con una discapacidad, personas que envejecen con grandes dificultades para la autonomía, ¿son menos dignas? ¿Qué nos hace dignos? Así que bueno, esta es una pregunta que les hago para que si alguien tiene un poquito de energía y ganas, como para dar un empujón a este webinar, respondan por el chat. ¿Qué consideran ustedes que sería envejecer dignamente?
me interesaría leerles. Así que les voy a dar unos minutitos para que puedan tirar, aunque sea alguna palabra suelta, de qué se imaginan. Y también entender que no solo envejecen las personas mayores, sino que todas las personas adultas que ya superamos la etapa de crecimiento, estamos envejeciendo. ¿Bien? Así que bueno, les leo. Joana pone tranquila, disfrute, autonomía, sin dolor. Pone mi tocaya Narváez. Vamos a ver si la puedo conocer este año. Creo que envejecer dignamente debería incluir el bienestar de la salud mental. Erika pone salud. Bueno, yo creo que va por ahí. Creo que recibir la atención y los cuidados necesarios, sin importar cuál es nuestro estado de salud, es la dignidad, ¿no? Poder envejecer en compañía de otros seres humanos que nos puedan ayudar a sostener lo que podamos, porque no siempre va a ser con buena salud. A ver, Solana ahí pone, con derechos humanos respetados, me gusta, envejecer en comunidad, saludable y con autonomía, red de apoyo, autonomía y con redes de amigos, allí vamos a armar nuestro propio geriátrico, obviamente. Recibir cuidados, vivir sin miedo, me gustó. Bueno, vamos por ahí, vamos tratando de entender que tenemos que proyectar un futuro donde vamos a ser personas más grandes, algunas personas ya son grandes, otras van a ser más grandes todavía. Entonces, bueno, hay que ir construyendo ese camino, todo el tiempo estamos envejeciendo, para justamente proyectar esa imagen de autonomía, esa imagen de salud mental, de bienestar, que obviamente hoy vamos a hablar de herramientas para tratar de llegar a ese lugar. Brevemente, conceptualizamos el envejecimiento. A esta diapositiva le agregué algo nuevo, porque siempre digo que es un proceso vital, porque envejecen los que están vivos, progresivo, ¿sí? Cada vez somos más grandes, continuo, nunca frena, declinante, porque vamos perdiendo funciones y capacidades, universal, porque todos los seres vivos envejecemos, irreversible, signo de pregunta, porque bueno, parece que hay desarrollos tecnológicos que están apuntando específicamente a retroceder, ¿no? Ya se puede medir la edad biológica, ahora vamos a ver que la edad cronológica, es decir, la cantidad de años que tengo, no es lo mismo que el envejecimiento biológico que acumulé, que el daño que recibieron mis tejidos. ¿Sí? Entonces, hay tratamientos que están apuntando a retroceder años, ¿no? Como tengo 35, pero tengo la piel de 17, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Es un proceso dinámico, evidentemente, y heterogéneo, porque cada persona envejece en forma diferente por un montón de factores que obviamente se podrán imaginar, pero que no vamos a desarrollar en este momento, ¿sí? Ya les conté entonces la diferencia entre edad cronológica y edad biológica, pero además les cuento que una misma persona puede tener distintos sistemas con diferentes niveles de envejecimiento. Es decir, que puedo tener una capacidad cardiorrespiratoria de una edad, pero si me expuse mucho al sol y nunca me cuidé, puedo tener un envejecimiento prematuro en la piel, ¿sí? Es decir, que se puede medir el envejecimiento en distintos tejidos con distintos métodos y, bueno, si bien hacemos esa fragmentación, vamos a intentar pensar cómo se pueden tomar estrategias integrales para que más o menos todo este organismo, todo este cuerpo físico que nos trae al mundo pueda ir en forma integral hacia un envejecimiento saludable. Voy a mencionar también ahora algunos problemas frecuentes asociados al envejecimiento, ¿sí? El envejecimiento se acompaña de cambios fisiológicos, que no son una enfermedad. Envejecer no es una enfermedad. Los cambios fisiológicos, es decir, naturales, que acompañan al envejecimiento, no son una enfermedad, son cambios fisiológicos naturales. Pero a veces esos cambios se acentúan y se transforman en problemas. ¿Cuáles son? Bueno, en principio, cambios en la composición corporal, la pérdida de músculo, la sarcopenia. Es un problema frecuente asociado al envejecimiento donde se acelera esta pérdida de músculo.
dificultad en la movilidad, es decir, movilidad reducida, dolor para moverse, rigidez para moverse, problemas en el movimiento, que también se suelen acompañar de una menor densidad ósea, es decir, que los huesos se escalcifican, diríamos en términos coloquiales, hay una osteopenia. Aislamiento social y depresión. Muchas veces esta dificultad en la movilidad hace que las personas queden aisladas. De hecho, ayer fui a visitar a una paciente a su domicilio y me contaba, a su pesar, que ella tiene un problema, una úlcera vascular que le limita mucho la caminata y no había podido ir a festejar el 25 de mayo con su familia, ¿no? Y bueno, justamente genera aislamiento y depresión. Polimedicación, porque suele haber una carga de enfermedades crónicas que se van acumulando y dependiendo del estilo de vida hay muchas personas que pueden estar tomando mucha medicación, es algo más frecuente cuando somos más grandes. La enfermedad cardiovascular también aparece y también el deterioro cognitivo, es decir, una menor capacidad de realizar ciertas funciones ejecutivas. Hablamos de deterioro cognitivo cuando esto no supone una pérdida de la autonomía, pero puede haber ahí algún problemita en la atención, en la memoria, que a veces es normal y es fisiológico y a veces ya se transforma en un problema. Y esto también suele estar relacionado con la disminución de la percepción sensorial. Es decir, si tengo un problema en la audición, por ejemplo, me cuesta más estar recibiendo esos inputs que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, esto genera aislamiento social también. Si no puedo leer, si no puedo ver, no tengo una suficiente adaptación con algunos lentes, se me dificulta mucho la visión, probablemente también esto colabora al deterioro cognitivo. ¿Bien? Y específicamente voy a hablar de la geriatría, obviamente porque es una especialidad que me encanta y nos dedicamos justamente quienes estudiamos geriatría a acompañar los procesos que son multidimensionales sobre el envejecimiento, pero hay dos conceptos en los que quiero hacer pie, que son, por un lado, la capacidad funcional, que tiene que ver con, es un concepto que me habla de la capacidad que tengo como persona para hacer lo que quiero. Básicamente, ¿no? Se supone que la capacidad funcional cuando somos adultos jóvenes es total, es decir, que podemos hacer lo que queremos, en sentido de que podemos ocuparnos de nuestras actividades básicas de la vida diaria, nos podemos alimentar, nos podemos bañar, podemos limpiar nuestra casa, podemos comprar lo que queremos, podemos elegir, tomar nuestras propias decisiones, agendar un viaje, participar de algún grupo que nos interese, hacer un curso de plantas aromáticas, no sé. Pero bueno, esta capacidad funcional la vamos a evaluar en las personas como forma de medir su salud. Ahora vamos a ir a otra diapositiva donde vamos a hablar un poco más de esto, pero también quiero hablar del viejismo. Y el viejismo es un término dentro de todo bastante nuevo, que se usa para describir la visión peyorativa de la vejez. Es decir, por ejemplo, en Argentina tenemos un presidente que dice que son viejos meados, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un viejismo. El viejismo influye en la propia percepción de las personas adultas mayores. Es decir, que por una representación social que compartimos, de que el envejecimiento es malo, es feo, tiene alta carga de enfermedades, las personas que son mayores, que están en este momento atravesando la adultez mayor, pueden tender a sentirse peor. Entonces, es necesario deconstruir esto, porque evidentemente en otras culturas, mismo en culturas anteriores, la persona anciana era un lugar de mucho reconocimiento, de mucho respeto, ¿sí? De mucha consideración. Entonces, esta cultura capitalista del antienvejecimiento, del consumismo, de todo rápido, del descarte, ¿no? De que uso y descarto, y así como se descartan las cosas, se descartan también las personas que ya no son productivas. Entonces, ahí hay que poner un ojo. Es difícil decolonializar la percepción que tenemos de la adultez mayor, pero está bueno empezar a hacer esa reflexión, ¿no? Entonces, llamo a esa reflexión. Y ahora sí quiero hablar de la capacidad funcional, que es algo importantísimo para quienes trabajamos con personas mayores, poder evaluar la capacidad funcional. La capacidad funcional es
la resultante de sumar la capacidad intrínseca, es decir, todo lo que puede una persona, cómo escucha, cómo se mueve, cómo camina, cómo razona, todo lo que esa persona puede con el entorno, porque a veces haciendo algunas adaptaciones del entorno logro aumentar la capacidad funcional, ¿sí? Entonces, a veces tenemos alguna dificultad para subir una escalera, pero podemos adaptar, por ejemplo, la vivienda, agregar alguna baranda, bajar la habitación a la planta de abajo. Hay distintas adaptaciones que se pueden hacer para aumentar la capacidad funcional, ¿sí? Y hablo de la capacidad funcional porque para saber si un tratamiento, y hoy vamos a hablar específicamente del uso de cannabis, para saber si un tratamiento es adecuado o no es adecuado para una persona mayor, lo que voy a medir es la capacidad funcional, ¿sí? La capacidad funcional no está orientada a curar todas las enfermedades, sino a sostener la autonomía, porque cuando tengo autonomía, soy más feliz. Eso no hay ninguna duda de eso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el primer trabajo científico de hoy. Hoy vamos a ir desarrollando algunos papers. Un poco la dinámica de este encuentro se trata de eso, ¿no? De ver cuál es la evidencia científica, porque no somos terraplanistas, sino que nos gusta observar la evidencia científica, pero sabemos que el uso terapéutico de cannabis es un campo que, si bien tiene evidencia, está atravesado fuertemente por ciertos prejuicios. Prejuicios que no exceden a la comunidad científica, entonces también el prejuicio atraviesa la información científica. Entonces hacemos este ejercicio de tratar de decodificar la información preclínica, la información clínica, la información del mundo real y también la propia experiencia, porque somos un grupo ahora, hay, no sé, 47 personas conectadas que tienen también su experiencia, que pueden aportar algo de eso, y bueno, yo tengo el chat abierto y vamos a ir conversando. Este estudio a mí me gusta mucho, yo lo vengo presentando, creo que ahora va a ser como mi estudio de cabecera para presentar este tema. Lo que hizo fue observacional, prospectivo, un desarrollo metodológico muy sencillo, muy simple, que se llevó a cabo en una clínica especializada destinada a proporcionar terapia con cannabis medicinal dentro de una plataforma geriátrica. Incluyó a todos los pacientes de 65 años que comenzaron tratamiento con cannabis. Es evidencia del mundo real porque no se excluyó a los que tenían determinado problema u otro, no, sino que todos los pacientes mayores de 65 usando cannabis medicinal que quisieran entrar se incluyeron, ¿sí? Este trabajo se realizó durante varios años, incluyó a 119 pacientes y se detuvo la inclusión, creo que arrancó en 2018, se detuvo por la pandemia COVID-19, ahí dejaron de incluir pacientes. Y lo que hicieron fue analizar la capacidad funcional de estos pacientes cuando arrancaron el tratamiento, o sea, antes de arrancar el tratamiento y a los 6 meses de tratamiento, para ver si el uso de cannabis empeoraba la capacidad funcional de estos pacientes. ¿Cómo se midió la capacidad funcional? Bueno, a través de distintos instrumentos que ahora voy a describir. Por un lado, la escala de depresión geriátrica, ¿sí? Que sirve para medir la depresión en pacientes mayores. La escala de actividades de la vida diaria de CATS, que es una escala muy conocida, que usamos mucho. Básicamente lo que evalúa es la posibilidad de comer solo, higienizarse, caminar, usar el baño, etcétera. Sí, voy a ir indicando concentraciones de THC y CBD según corresponda. Todavía no llegué hasta allí, pero lo voy a hacer. En este no está tan detallado, sí están detallados los quimiotipos que usaron los pacientes, la cantidad de veces que usaban el cannabis, pero es muy variado. Había tantos altos en CBD como altos en THC como 1 a 1. Lo que sí sabemos es que en este estudio la vía fue oral. La mayoría de los pacientes utilizaron la vía oral, que en general en los estudios de Israel muchos utilizan la vía inhalatoria, y en este caso fueron a través del uso de tinturas. Pero luego vamos a ir específicamente a dosis, miligramos, día, kilo, todo. En tintura, sí, en tintura. Y bueno, analizaron también las actividades instrumentales, que si nos ponemos a pensar, las actividades de la vida diaria básicas son las más básicas, son las que nos mantienen vivos. Pero después hay actividades más complejas. A veces una persona puede hacer las básicas, pero las complejas no las puede hacer. Esas más complejas, que tienen que ver con usar el transporte público, usar un teléfono, hacer una compra, están medidas por la escala de actividades instrumentales del Auton y Brody, y también la escala para dolor. ¿Bien?
vamos a empezar a ver los resultados. 119 pacientes fueron incluidos. Además, vieron la percepción general del efecto del tratamiento, es decir, cómo se sentían las personas que habían hecho el tratamiento. Se habían tenido cambios en el apetito, los efectos adversos y el abandono del tratamiento. Vamos ahí ahora sí a analizar los resultados. Lo que vemos acá es un gráfico. Yo no sé si se llega a ver muy bien. En mi compu se ve que el contraste no me lo muestra tan bien, pero lo que tenemos es ¿cómo percibieron estos pacientes el uso de cannabis? Después de 6 meses de usar este cannabis, le preguntaron, ¿te hizo bien? ¿Te hizo mal? Y vamos a ver que un porcentaje que está acá en el medio, que estoy señalando con el cursor, no sé si ven el cursor, me dicen, dice no change, no hubo cambio. Algunos percibieron una mejora leve, muchos percibieron una mejora moderada y una mejora muy significativa, algunos menos. O sea que en términos generales, la mayoría de los pacientes percibió una mejoría, ¿sí? El 86% de los pacientes percibió una mejoría. No hubo prácticamente cambios en el apetito, no hubo estadísticas, sí, lo interesante es que acá se cruzaron los datos al respecto de lo que decía Jaime, se cruzaron los datos de los que usaban quimiotipo 1 y quimiotipo 3 y no hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación al quimiotipo, o sea que todos los tipos de cannabis de alguna manera anduvieron bien, y si vemos los motivos por los cuales estos pacientes usaron cannabis, vemos dolor crónico no específico, incluyendo dolor neuropático, Parkinson, dolor oncológico, dolor musculoesquelético y demencia. Después había otros motivos, pero estos fueron los motivos principales. ¿Bien? En relación a las actividades de la vida diaria y a la escala funcional de estos pacientes, no hubo cambios importantes en la capacidad funcional, ¿sí? Es decir, que cannabis no empeora la capacidad funcional de las personas. Esto es muy importante. Sí mejoró la escala de dolor, es decir, que redujo el dolor, con una P estadísticamente significativa, y sí hubo algunas cuestiones que se observaron en relación a varones que mejoraron las instrumentales, algunos varones, eso hay que investigarlo un poco más, o sea que no solo que no empeoraron, sino que algunos varones mejoraron las actividades instrumentales, y los menores de 80 años específicamente mejoraron la escala de depresión geriátrica. Ahí también hay otro tema para estudiar, ver con qué tiene que ver, ¿no? En este fragmento de edades, pero bueno, estos son algunos de los resultados. Y también algo muy interesante que también vamos a conversar hoy es que después de 6 meses del tratamiento, más de la mitad de los pacientes reportó haber dejado alguna de sus medicaciones crónicas, ¿no? Con acompañamiento, obviamente, profesional, ¿sí? Y si vemos qué medicaciones dejaron, bueno, dejaron opioides, es decir, que dejaron medicaciones como tramadol, oxicodona, morfina, metadona, ¿sí? Dejaron otros analgésicos, dejaron benzodiazepinas, dejaron drogas para dolor neuropático, antidepresivos, antihipertensivos, antidiabético, una sola persona dejó, antipsicóticos y otro tipo de drogas, ¿bien? Y también vamos a hablar de 2 cosas más, de los efectos adversos que aparecieron, porque como cualquier terapéutica no está exenta de tener efectos adversos, que se reportaron en un 36% de los pacientes, bastante alto. El efecto adverso más frecuente fue mareo, después tuvieron boca seca, sensación de psicoactividad, fatiga, náusea, drowsiness, ahí si alguien me ayuda con la traducción, me olvidé, creo que es como modorra. Bien, inestabilidad, bueno, los efectos fueron leves, no requirieron hospitalización. En general, cuando aparecen los efectos adversos, los acomodamos mejorando la dosificación. Y después de esos 6 meses de tratamiento, el 25% no continuó con el tratamiento. Es decir, un 75% de los pacientes siguió el tratamiento porque quería hacerlo y un 25% no. Y los motivos fueron que sintieron que el tratamiento no estaba siendo efectivo, lo cual es totalmente válido porque no todas las herramientas terapéuticas son para todas las personas. Algunos tuvieron efectos adversos que les resultaron muy desagradables y dejaron, como dolor abdominal, falta de descanso y cambios en el humor. Y el resto de los pacientes dejaron el tratamiento porque les resultaba muy difícil, letargo, somnolencia, va por ahí, esta, drowsiness.
les resultó muy difícil renovar la licencia, ¿no? Yo pensaba en Argentina cómo nos cuesta muchas veces tramitar el ReproCan, ¿no? Y cómo algunas personas mayores dicen, bueno, ya fue, o sea, me tomo un diclofenac, no quiero más tanta burocracia para usar cannabis. Así que bueno, también es un motivo, ¿no? La burocracia y la falta de acceso es un motivo para no hacer un tratamiento. Bien. Seguimos un poco en esto, entonces es como el inicio, ¿no? Para empezar a pensar el uso de cannabis. Ya más o menos vimos para qué se usa o por qué motivos lo usaron los participantes de este ensayo y que realmente no tuvo un impacto negativo. Es un tratamiento seguro porque no empeora la capacidad funcional. Pero bueno, acá hay otros trabajos, ¿no? Que se van haciendo en otros países. Los voy a enumerar un poco más brevemente porque veo que el tiempo va pasando y bueno, yo evidentemente deliré con la cantidad de información que quería traer hoy. Este es del año pasado y justamente lo que es destacable es que el 50% de los pacientes disminuyeron el uso concomitante de alguna otra medicación, que la principal condición tratada es dolor crónico, por eso al final vamos a hablar de pautas para dosificar en dolor crónico, porque en general las personas mayores tienen dolor crónico y usan cannabis para mejorar eso. Que además mejora la calidad de sueño, y en este caso, por ejemplo, solo el 4% reportó efectos adversos que también fueron mareos y náuseas, por ejemplo. No hubo efectos adversos graves, y el tema del costo-efectividad, que es algo que lo económico también influye en un sistema de salud que tiene que afrontar toda una población envejecida, importa el costo-efectividad, y aparentemente es muy costo-efectivo usar cannabis porque reducimos otras medicaciones, porque es un medicamento seguro, porque no incrementa las hospitalizaciones. Así que bueno. Obviamente, no sé si ya lo vieron esto, pero bueno, es un trabajo que publicamos en una revista que para nosotros, como una organización de la sociedad civil, como personas latinoamericanas, es realmente un logro haber logrado esto. Y básicamente nosotros hicimos este trabajo con pacientes atendidos en 2023, incluimos 94 personas adultas mayores, y lo que intentamos era más o menos hacer esto mismo, describir por qué usaron cannabis, qué cannabis usaron y cómo les fue. Y bueno, lo que vemos en este gráfico de torta es que el 44% de estos pacientes tenía un dolor o una enfermedad musculoesquelética, osteomuscular, seguida de personas con enfermedades del sistema nervioso, seguida de personas con cáncer y seguida de personas con trastornos mentales y del comportamiento. Básicamente va por ahí la utilidad que tiene cannabis. Acá están descritas todas las patologías, no me voy a detener acá, el artículo está disponible en la revista para leerlo quien lo quiera leer. Sí, lo que les quiero referir es que las dosis que usamos de cannabis fueron muy, 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 muy bajitas, ¿sí? Con muy poquito se puede mejorar mucho. Es un tratamiento que realmente se economiza, es una planta que se puede tener en el patio, en el jardín. Y también mostrarles que los efectos adversos fueron poquitos. Boca seca, somnolencia, hipotensión, mareos, náuseas, hipertensión y euforia. ¿Bien? Hay que ver ahí. Esto se toma como lo reporta el paciente. Hay que ver realmente la causalidad. Fueron en un 21%, ninguno requirió hospitalización. Y bueno, esto que está acá lo voy a desarrollar más adelante, que tiene que ver con la polimedicación, así que lo voy a pasar. Y lo que sí les quería mostrar es que la mayoría, aplicamos también una escala tipo Likert para ver el tema de la percepción global del tratamiento, y la mayoría de los pacientes dijo que mejoró. Todos sentían que habían mejorado un poco más, un poco menos. Algunos percibieron una gran mayoría, no son la mayoría, pero una mejoría contundente sí percibieron. Algunos han percibido que no han tenido ningún cambio y muy poquitas personas percibieron un deterioro. Bien. Los que recibieron mayor mejoría fueron los pacientes con dolor oncológico. Se hizo el cruce ahí. Y bueno, en esta ecléctica charla de hoy, hablamos hasta acá un poco de los resultados de usar cannabis en poblaciones adultas. Y ahora vamos a ir de ese macro, de una pirámide poblacional de miles de personas, a algo micro que no se ve a simple vista. De hecho, se necesitan equipamientos muy sofisticados para poder llegar a verlo, pero si pudiéramos hacer un zoom casi infinito sobre nuestras células, descubriríamos que hay un sistema
que puede ser modificado con el uso de cannabis y es el motivo por el cual el cannabis o la planta de cannabis tiene un efecto sobre la salud. Y este sistema se descubre a partir de usar la planta de cannabis. Por eso se llama sistema endo, de adentro, cannabinoide. Es decir, que la planta no solo nos da sus efectos, sino que nos permitió un autoconocimiento para descubrir esto que es dentro de todo reciente, pero que bueno, que ya tenemos que ir anoticiándonos de que existe. Es un sistema. ¿Cómo funciona? Bueno, en las células hay receptores, hay mensajeros que actúan sobre esos receptores y hay cambios a posteriori de que el mensajero lleva el mensaje al receptor, se producen cambios en la célula, ¿no? Y eso es lo que media las posibilidades terapéuticas que tenemos con la planta. Esos mensajeros que llevan el mensaje pueden ser producidos en nuestro cuerpo y se llaman endocannabinoides, pueden ser producidos por la planta de cannabis, que es la única planta que produce cannabinoides. Apareció hace poco un árbol que hace CBD, pero no le voy a dar tanto crédito hoy. Fitocannabinoides o cannabinoides, y también se pueden producir en forma sintética en el laboratorio. Estos últimos, producidos en laboratorio, no estuvieron prohibidos, salieron al mercado, no tuvieron problema con los ensayos clínicos. Y lo interesante es que no tuvieron tanto éxito. Tiene mucho más éxito la planta incluso estando prohibida. Y esto tiene que ver con que la planta tiene un montón de componentes que hacen que su efecto sea tal, ¿sí? Y es muy difícil emular eso en una pastilla. Por eso todavía somos hijes de la naturaleza y tenemos que seguir entendiendo que esa farmacia que está dentro de esa flor es todavía algo que no podemos reproducir ni manipular tanto, ¿bien? Estos receptores están en todo el organismo, pero están muy presentes en el sistema nervioso central y periférico, en las células del sistema inmune, en el tracto gastrointestinal, ¿sí? En el sistema reproductor femenino, en la piel, en los huesos y básicamente en todo el cuerpo. ¿Bien? Es un sistema que es ubicuo, está en todo el organismo. Y va a trabajar específicamente sobre sueño, apetito, excitabilidad neuronal, percepción del dolor, por eso lo podemos usar como tratamiento para el dolor crónico, estado de ánimo y también sobre el tono muscular. Bien, hago esta introducción porque en realidad a lo que me quiero referir, y ahora sí me voy a ir un poco más a una cuestión más abstracta y preclínica, para tratar de entender el campo, porque ya presenté la herramienta terapéutica y ya vimos que es segura y que es eficaz, pero lo que quiero que pensemos ahora es un poco sobre este sistema que nos resulta tan intangible, que en la facultad todavía no nos lo enseñan, pero que bueno, que tanto venimos hinchando los cocos algunos con modular el sistema endocannabinoide. Este sistema está relacionado con el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso multifactorial, todavía no se sabe bien por qué envejecemos ni cómo, hay muchas teorías, en este momento hay varios marcadores que se están viendo, es un enigma todavía, ¿no? Para la ciencia, y parece que el sistema endocannabinoide está bien vinculado a él, siempre de una forma colateral y no tan causal y no tan razonable, pero está ahí, y vamos a ver un poco. El sistema presenta cambios asociados al envejecimiento, ¿sí? Por un lado, ser cada vez más grandes va a hacer que este sistema se altere, que presente algunos cambios. Voy a ir hacia lo molecular y ahí quien pueda pescar algo de esto lo pesca y quien no lo pueda pescar queda para la próxima. Yo ahora voy a tratar de traducirlo, pero es que va a alterarse la cantidad de una enzima que es la que hace posible que se produzca el 2-AG, que es una sustancia muy antiinflamatoria para nuestro cerebro y muy neuroprotectora, y también aumenta la enzima que degrada el 2-AG. ¿Sí? Entonces lo que tenemos básicamente es un cerebro que tiene la misma cantidad de anandamida, pero que tiene cada vez menos 2-AG. ¿Sí? Esto está reportado en distintas especies y es básicamente así en ratones de distintos tipos. ¿Sí? Y además de eso, lo que se observa es que hay una disminución en el ARN mensajero de los receptores CB1, que es el lugar donde trabaja el DHC, los receptores encargados de darnos esa psicoactividad cuando usamos cannabis con fines adultos, o que son los responsables de calmar el dolor cuando usamos cannabis para frenar el dolor. Y lo que vemos ahí en esa imagen, como para decodificarla, este trabajo yo siempre lo voy a seguir presentando para hablar de este tema. Yo a veces pienso que aburre o capaz que me aburre a mí, pero
No creo que aparezca un trabajo nuevo que muestre esto, ni tampoco haría falta porque este ya lo muestra muy bien. Y lo que vemos ahí es de un bebé recién nacido, un bebé un poco más grande, un nenito de 1 a 3 años, un nene en edad escolar, un adolescente, un adulto y un adulto mayor, la cantidad de receptores CB1 que hay en el cerebro. Esto está hecho con corteza humana. No sé cómo lo lograron, cómo lo hicieron, pero son muestras de corteza humana que muestran cuánto CB1 hay a lo largo de la vida. Y lo que se ve es que cuando somos niñitos y chiquitos, tenemos mucho receptor CB1 y que lo vamos perdiendo conforme avanza el tiempo. Cada vez tenemos menos receptores CB1, ¿sí? Y esto va a tener una implicancia terapéutica. Como para resumir, los cambios que tiene este sistema a lo largo del envejecimiento es una menor cantidad de receptores CB1, un menor acoplamiento del receptor a sus ligandos y una menor cantidad de dosaje, ¿sí? La anandamida se mantiene estable. La anandamida tiene sus chanchullos, ¿sí? Sobre todo esto se observa en qué partes. En el cerebelo, ¿sí? Que se encarga de la estabilidad del equilibrio, en la corteza, donde obviamente llevamos adelante nuestras funciones ejecutivas, el hipocampo, que tiene la memoria de trabajo, y que es el lugar que todas las noches tenemos que tratar de descansar bien para que el hipocampo se limpie y podamos estar cognitivamente disponibles. El hipocampo es la estructura que se afecta en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y también en el hipotálamo, que es el eje que regula todo nuestro sistema endocrino y neuroendocrino, ¿sí? Así que bueno, básicamente lo que vemos es que el sistema endocannabinoide se modifica un poco con el envejecimiento. Ahora, este trabajo lo que hizo fue analizar toda la evidencia disponible, ¿sí? Sobre el uso de cannabinoides. ¿Habrá material de apoyo? Pregunta Joana. Yo después puedo mandarle al equipo curativa todos los papers y obviamente lo pueden pedir allí. O me mandan un mail y yo se los mando. Lo que hizo este trabajo fue analizar el impacto de usar cannabis en la longevidad. Lo que hizo es una revisión sistemática de todos los trabajos que hay hasta acá. Y vemos que hay trabajos preclínicos, es decir, que son en modelos animales y también en seres humanos. Vamos a ver un poco lo preclínico. ¿Por qué? Porque usan estas 3 especies, estos nematodos, que no voy a poder decir el nombre, la nomenclatura binominal del nombre porque es muy compleja, pero estos son unos gusanos que viven 3 semanas y que tienen como una alta correlación con la estructura genómica de los seres humanos. Tienen vías metabólicas muy parecidas, entonces es un muy buen modelo para estudiar longevidad, ¿sí? Y además porque viven poco en relación a nuestra vida, entonces cuando hacen experimentos pueden saber rápidamente si algo está aumentando la longevidad o la está disminuyendo. Entonces, en el caso de estos gusanos, la expectativa de vida aumentó un 18% y también mejoró la motilidad, el uso de CBD, ¿sí? También previno el daño neuronal inducido y mejoró la autofagia de las neuronas del hipocampo, es decir, mejoró ahí el hipocampo de este gusano, no sé cómo se representará, pero mejoró su funcionalidad. Después tenemos el pez cebra, que también se utiliza para estudiar longevidad por el mismo motivo que este gusano. Este pececito vive 3 años y lo que se vio es algo muy interesante. Por un lado, que el THC tiene un efecto bifásico. Ya sabemos que el THC tiene un efecto bifásico. ¿Qué significa? Que cuando usamos pequeñas dosis tiene un efecto y cuando usamos mucha dosis tiene un efecto diferente. A veces contrario. Y lo que se vio es que cuando se usaban pequeñas cantidades de THC, mejoró la supervivencia y disminuyó los marcadores de envejecimiento e inflamación del hígado, ¿sí? Pero cuando usaban mucha cantidad de THC, empeoraban estos marcadores. Y en el caso de los ratoncitos pasó lo mismo, ¿sí? El THC a bajas dosis provocó un aumento de la conectividad sináptica, mejoró el deterioro cognitivo, y vamos a hablar un poco de esto, porque básicamente lo que nos está mostrando la evidencia es que usar pequeñas cantidades de cannabis con THC mejora el deterioro cognitivo en personas mayores. Nunca esperaríamos estos resultados, o tal vez no con la lógica que nos hace tener un poco la prohibición de las sustancias, pero evidentemente es una sustancia que puede mejorar muchísimo el desempeño cognitivo. No sucedió lo mismo al dar 1 a 1, entonces ahí hay que ver muy bien la farmacocinética que tienen estos 2 cannabinoides, y el CBD
asociado a omega 3, que muchas veces suele ser deficitario en nuestra dieta, después vamos a ver cómo incorporar dosis de omega 3, también mejoraron la longevidad. Voy a saltear esto de los seres humanos ahora porque lo quiero desarrollar después. Y lo que les quiero contar, acá siento que me quedaron un poco desordenadas las diapositivas, en relación a la disminución del 2AG, esto que les contaba que sucede cuando envejece el cerebro, que disminuye el 2AG, y el 2AG es una molécula muy importante para nosotros porque mejora muchísimo el funcionamiento del cerebro, es antiinflamatorio y es neuroprotector. Y lo que se vio es que cuando se administró THC full spectrum, disminuyó la hidrólisis del 2AG, es decir, que dejó de bajar la cantidad de 2AG cuando se usó una pequeña cantidad de cannabis rico en THC. Todo esto viene un poco alineado en la misma lógica que es la que yo quiero traer hoy, ¿no? Y sabemos que cuando alguien fuma cannabis, un amigo me contó que cuando fuma cannabis, tiene cambios en la memoria a corto plazo, mientras está bajo los efectos de cannabis, ¿no? Esto es así, esto es muy conocido, popularmente conocido. Entonces tendríamos a pensar que en una persona mayor que está teniendo un deterioro cognitivo sería una mala idea porque probablemente le va a traer problemas en la memoria. Sin embargo, esta revisión que intenta tratar de entender cuáles son los efectos en la salud cognitiva, en la salud del cerebro, del uso de cannabis, se observa que, por ejemplo, ratones ancianos tratados con THC tuvieron una mejor performance de aprendizaje, que restauraron la función cognitiva incluso a nivel de ratones jóvenes, siempre pequeñas dosis. Y en seres humanos, lo que se vio, está ese trabajo que está allí, que hay varios trabajos en ese sentido, voy a solamente mencionar este, donde miraron cómo se activaba el cerebro a través de una resonancia magnética. Y lo que vieron es que el uso de cannabis durante 3 meses mejoró la conectividad entre distintas partes del cerebro, ¿sí? Es decir, que en línea con todo lo que venimos describiendo, el uso de cannabis en la adultez mayor. Ay, muchas gracias, Fernando. Yo no puedo, le pedí a Google que me dijera cómo se pronunciaba la primera palabra antes de elegance, y no, si después alguien quiere tomar el micrófono y decirlo, agradecería. Así que bueno, ven que me disperso fácilmente. Voy a traer acá un estudio que es un ensayo clínico original, experimental, se la rejugaron estos investigadores, donde lo que hicieron fue darle distintos tipos de cannabis a personas jóvenes y personas mayores. Armaron como 6 grupos. Y lo que hicieron fue medir memoria, velocidad de procesamiento, atención y función ejecutiva. Y lo que vieron, que ya lo sabemos, es que cuando se usa THC fumado, empeoran las funciones ejecutivas mientras está bajo los efectos de cannabis, ¿no? Entonces vieron que la memoria y la velocidad de procesamiento empeoraban, pero no empeoraban en los adultos mayores. Los adultos mayores se mantenían con los mismos niveles cognitivos, con los mismos resultados en estas pruebas cognitivas. Entonces, ya hay varias pistas que nos vienen diciendo que el cerebro de la persona mayor es distinto al cerebro de la persona joven, específicamente en relación al sistema endocannabinoide y al uso de cannabis. Entonces, todas estas precauciones que solemos tener en el adulto joven, sobre todo en el menor de 25 años, son diferentes para la persona mayor e incluso pueden ser beneficiosas. Voy a hablar ahora un poco sobre la enfermedad de Alzheimer, porque es un tema que nos preocupa, porque cada vez tenemos más decodificada las rutas genéticas, las probabilidades de acuerdo a qué expresión genética tengamos, que a veces hacer el estudio genético es también casi una sentencia de Alzheimer. Entonces, me parece que está bueno enfocarse en todas aquellas estrategias que podamos usar para evitar ir hacia una enfermedad neurodegenerativa. Ya vamos a hablar de eso, vamos a ir a lo fácil, concreto, de qué tenemos que hacer, porque la persona que tiene Alzheimer a los 60 lo viene incubando probablemente desde los 40. Entonces, todo lo que nos suceda para tener ese envejecimiento saludable del cual visualizamos al inicio, empieza en todo momento, ¿sí? Siempre tenemos que estar proyectando ese envejecimiento saludable. A ver qué dice Jaime. ¿Se podría plantear hipótesis que compensa la deficiencia del adulto mayor y por eso no hay deterioro versus lo que le pasa a un adulto? Que el cannabis compensa. Es una buena hipótesis.
Me parece interesante ahí que compensa el 2AG. Habrá que ver. Yendo entonces al tema de Alzheimer, hay mucho, daría para un webinar completo para hablar solo de Alzheimer y cannabis y sistema endocannabinoide. Lo que sabemos es que el sistema endocannabinoide está muy metido en toda la fisiopatología de esta enfermedad, ¿sí? Del depósito de beta-amiloide, de la hiperfosforilación de tau, de la neuroinflamación, del estrés oxidativo y la plasticidad. Ahí les puse 2 revisiones para que vean que hay información incluso muy, muy, muy reciente, o sea, que está revisada recientemente y también hay estudios originales muy recientes. Pero cuando me encontré con este ensayo, yo dije, no, o sea, a veces a uno le da pereza estar analizando toda la información, encima siempre está en inglés y una es hispanoparlante, pero este trabajo realmente valió la pena porque este fue un ensayo randomizado, controlado con placebo, es decir, que hicieron 2 grupos, a uno le dieron placebo y a otro le dieron cannabis, pero miren cuánto cannabis le dieron. Le dieron 0,35 miligramos de THC y 0,24 miligramos de CBD por día, ¿sí? A estas personas. O sea, muy poquitito cannabis, muy poquitito, muy poquitito. Y personas con demencia asociada a enfermedad de Alzheimer de entre 60 y 80 años. Durante 26 semanas, ¿sí? Que son más o menos 7 meses, si no me equivoco. Durante 7 meses, todos los días, yo ahí les puse, les voy a poner, a ver, esto, una gotita. O sea, yo calculé para un aceite común, un aceite estándar, un aceite que si lo hago en mi casa le pongo en una botellita de 50 ml, le pongo 1 mililitro de resina, más o menos así. Una gotita por día durante 7 meses y la puntuación después de haber hecho el tratamiento durante 7 meses con una gotita por día fue que el Minimental les dio mejor. Es decir, que personas con la enfermedad de Alzheimer ya instalada, con deterioro cognitivo, mejoraron su deterioro cognitivo con una gotita de cannabis por día. Esto es impresionante. O sea, realmente, después de leer esto, y hay cosas que uno va sospechando de acompañar personas en la vida profesional, uno ve personas mayores que usan cannabis por distintos motivos y muchas veces nota un cambio muy profundo, hasta en el aura. La persona viene al seguimiento con otra cara, con otra perspicacia, con otra conexión, con otra mirada. Y realmente nos tenemos que preguntar si esto no tiene que ver justamente con los efectos que tienen en la esfera cognitiva una gotita de cannabis. Por eso usar pequeñas dosis muchas veces es una decisión totalmente acertada, ¿bien? Cosa que el mercado obviamente no apoya porque el mercado quiere que consumamos. Bien. Y más allá de que retrasó el progreso de la enfermedad, y hay que ser muy cuidadoso con esto porque realmente no hay una cura para la enfermedad de Alzheimer y es una enfermedad que genera mucho dolor en las personas y en las familias acompañantes. Quiero ser muy respetuosa de eso. Realmente, a veces podríamos estar pensando en usar una gotita de una planta, que hay otras plantas también que pueden acompañar, que puede retrasar y prevenir, ¿sí? Cuando la enfermedad ya está instalada y cuando tenemos esos síntomas que son de tan difícil manejo, como agitación, esa agitación que se suele dar a la tardecita, cuando cae el sol, agresividad, alteraciones en la conducta, conductas bizarras, trastornos del sueño, anorexia y ansiedad asociada a la demencia, recordemos que podemos modular el sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide que nos permite estar en calma, descansar, comer, relajarnos. Entonces, incluso cuando las personas ya tienen una enfermedad que está muy avanzada, el uso de cannabis nos puede ayudar a acompañar estos síntomas. Específicamente, el síntoma de agitación que genera tanto desasosiego en los cuidadores, a veces en las instituciones. Entonces, ojo al piojo con cannabis, porque muchas veces se las da por perdidas a esta persona, como si ya no valiera la pena seguir intentando. Y es una estrategia que hace al bienestar. Entonces, una persona que tiene Alzheimer, que ya no puede reconocer o reconoce por momentos a su familiar, puede envejecer con dignidad si alguien la cuida y piensa que incluso darle unas gotitas de cannabis puede mejorar su paso por el mundo, ¿sí? Habiendo desplegado un poco de toda esta información que a mí me parece tan espectacular realmente,
porque siento que esto no se está razonando de esta manera. Están como todas las piezas sueltas para armar el rompecabezas y empezar a tratar de entender cuáles son los efectos de cannabis en las personas mayores. Volver hacia lo simple y salir un poco de lo molecular y no perder de vista lo importante. ¿Qué es lo importante? Les pregunto, ¿qué es lo importante? Aunque sea de lo que ven en la foto, porque vieron que todo se relaciona con todo. El agua, exactamente. El agua es súper importante. Sin agua no podemos vivir, así que no a la modificación de la ley de glaciares, ya la modificaron, pero bueno, vamos a volver un poco con la presentación. Para longevidad, para vivir muchos años, necesitamos agua, necesitamos hábitos alimentarios, necesitamos sueño de calidad, movimiento, gestión del estrés, ahora que está tan de moda estresarse, tener vínculos y tener propósito. ¿Qué es eso de tener actividades para ocuparse en algo? Hay que tener objetivos y tener pasión y querer seguir incidiendo en la realidad. Si me dan lugar, tenemos que dar participación a las personas mayores para que puedan tener vínculos y propósito. Y obviamente también modular el SEC. Vamos a hablar brevemente de estos tópicos. En relación a la alimentación está muy relacionada con la expresión de este sistema y les traigo este trabajo, que es un trabajo muy serio, poblacional, epidemiológico, muy grande, que observa los distintos patrones alimentarios que dan salud. Hay muchas dietas que dan salud, ¿sí? Diferentes dietas, pero ¿qué tienen en común estas dietas? Bueno, que son ricas en alimentos de origen vegetal. Una dieta basada en plantas o con gran cantidad de plantas, no necesariamente vegana, la vegana también está incluida, pero también la mediterránea, hay otro tipo de dietas, pero que tienen muchas plantas, colaboran con un envejecimiento saludable. Comer frutas, comer verduras crudas y cocidas, comer semillas, comer legumbres. Básicamente frutos secos es lo que necesitamos para envejecer saludable. Y no olvidar los omegas. Recuerden que el uso de CBD con omega 3 aumentó la expectativa de vida en ratoncitos. Entonces, ¿cómo incorporamos el omega 3? Porque en nuestra dieta, que tiene mucha harina o que tiene muchos aceites de origen vegetal, o que tiene muchas carnes, nos falta un poco de omega 3, sobre todo si esas carnes no fueron alimentadas a pastura, bueno, todo el tema, ¿no? de la industrialización de la alimentación y tal, dependiendo en dónde estemos y tal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, consumir media cucharada por día de aceite de lino, que sea comestible y se guarda en la heladera porque se oxida mucho, porque es muy poliinsaturado. Consumir chía y lino en un pasado por un morterito para abrir la semillita y que no pase así sola por el tubo digestivo. Consumir pescados de mar, sardinas, caballa y anchoas, por ejemplo, que vienen en lata, está bueno. Sobre todo estos pescaditos que son muy chiquititos no acumulan tantos metales pesados como otros más grandes. Entonces, son también una buena opción cada tanto incluirlo en la dieta, porque tienen omega 3 y tienen de ese omega 3 que es el más disponible para nosotros, el que más les sirve al cuerpo. Y también en algún momento podemos plantearnos la suplementación. A veces hay un problema de salud, hay un dolor crónico, hay una inflamación de bajo grado generalizada, hay cuestiones que no terminan de cerrar, parece que la persona está completamente sana, pero hay un malestar. Y a veces en esos casos damos bien indicado un suplemento de omega 3 y cambia totalmente la película. O sea que tampoco es todo para todo el mundo, ¿no? Pero a veces hay que tenerlo ahí en mente. Pero está bueno no tener que todo el tiempo suplementar. Entonces, dentro de las personas que somos de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, que queremos envejecer saludablemente, que estamos envejeciendo, incorporemos omega 3, gente. Microbiota. No voy a estar mucho tiempo con esto, pero es importante nombrarlo porque ya está este conocimiento. Hay unas bacterias que son las bifidobacterias, que ya se sabe que son las bacterias que te hacen vivir muchos años. No es fácil tener estas bacterias en el intestino y no es fácil tener muchas. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que comer dieta, hay que comer frutas y verduras en la dieta, sí o sí, necesitamos fibra, comer legumbres, proteína de origen vegetal, mejora la cantidad de bifidobacterias y estas bacterias van a trabajar para nosotros. Voy a seguir. Acá voy a incorporar una diapositiva que la armó mi profesor,
mi maestro de las plantas, que es Marcelo Sauro. Hace poco dimos un seminario juntos sobre el uso de plantas para la adultez mayor y hablamos de un montón de otras plantas, no hablamos de cannabis específicamente, y hablábamos de que en el adulto mayor se pierde el agua corporal total y va aumentando la grasa por un cambio en la composición corporal, que es natural. Y lo que él dice es que el segundo chakra, que tiene este color, que es el chakra del agua, se alimenta con alimentos de color naranja, y con alimentos dulces suaves. Entonces también es interesante incorporar boniato, calabaza, remolacha, pasas de uvas. Es un aporte desde otra medicina, ¿no? Pero me pareció interesante porque son alimentos que justamente tienen una fibra que es beneficiosa, tienen hidratos de carbono que son complejos, o sea que son alimentos que me parece interesante incluir. Bien. Voy a hablar brevemente del ejercicio. El ejercicio activa el sistema endocannabinoide. Esto de que el ejercicio aumenta las endorfinas, cada vez que lo escucho, me hace un poco hervir la sangre, porque digo, ¿hasta qué punto tenemos manipulada la información? El bienestar que se da después de correr, después de hacer una actividad que durante el momento, mientras la estoy haciendo, es incómoda, pero después me siento un poco mejor, me siento relajado, feliz y contento, tiene que ver con la activación del sistema endocannabinoide. Y no hace falta ser una persona entrenada o atleta para recibir estos beneficios. Cualquier persona se puede beneficiar moviéndose a la medida de lo que puede, ¿sí? Entonces, en la adultez mayor, que a veces la movilidad está reducida, hay que adaptar el movimiento para que sea posible hacerlo porque trae muchos beneficios y uno de esos beneficios es la disminución del dolor. Moverse disminuye el dolor, ¿sí? No moverse por miedo a caerse aumenta el dolor y genera un círculo vicioso en el que se mueve cada vez menos la persona, se hace cada vez más frágil y cada vez tiene más dolor. Vamos entonces a las horas de sueño. No quiero ser tan tajante con esto porque ahora se puso de moda el tema de los cronotipos y de que hay que dormir y de que hay que despertar y hay que hacer todo perfecto y no se puede. No se puede vivir una salud con miedo y todo el tiempo como una exigencia. Pero está bueno exponerse a la luz del sol. Está bueno exponerse a la luz del sol y darnos cuenta de que cuando es de noche no está bueno estar tanto con pantallas. Por ejemplo, ahora son las 10 de la noche y yo estoy con la compu de frente mirando la luz azul y todos ustedes probablemente también. Pero lo estamos haciendo por algo que es interesante, o sea, es algo que está bueno, que nos aporta. Entonces, tampoco hay que ser tan estricto, pero sí no hay que perder de vista la persona mayor que está aislada en la casa, que no ve la luz del sol, y que muchas veces tiene un uso problemático de redes sociales, porque también pasa que hay que readaptar ahí un poco la cuestión. Y por último, fomentar el movimiento y la socialización. Hay un trabajo muy lindo que muestra cómo el sistema endocannabinoide se activa en un grupo de mujeres menopáusicas que cantan en un coro, ¿no? Cantar es, sin lugar a dudas, una actividad que mejora mucho la salud, así que les recomiendo cantar y también bailar aumenta la expectativa de vida. Lo digo muy seriamente porque hay trabajos que lo muestran. Bien, vamos a ir entonces ahora a los aspectos farmacológicos. Ya hablamos un poco de qué hacer para empezar a ir sobre este envejecimiento. No hay que hacer un biohacking tan complejo ni gastar $1 millón al año, simplemente son las medidas que ya conocemos y ya sabemos, solamente que cada vez tenemos más herramientas para explicar por qué está bueno llevar adelante todas esas cuestiones, esas prácticas salutogénicas, ¿sí? Vamos entonces a los aspectos farmacológicos del tratamiento en adultos mayores. Voy a hacer esta breve introducción porque no todo el mundo sabe que hay distintos tipos de cannabis, ¿sí? Hay distintos tipos de cannabis que tienen más de una molécula o más de la otra. Quimiotipo 1, quimiotipo 2, quimiotipo 3, quimiotipo 4, ¿sí? Dependiendo de la composición. Esto significa que si tengo una planta de cannabis en mi casa y no sé qué tipo de planta tengo, ¿no la puedo usar? No. En general, todas las plantas, la planta de cannabis es una planta medicinal y todas las plantas de cannabis son medicinales y sirven todas. Después, si nos queremos poner finos en un tratamiento y queremos acompañar muy específicamente, está buenísimo. Pero todas las plantas de cannabis sirven, ¿sí? Si obviamente no tienen ningún tóxico, no fueron cultivadas en forma agroecológica u orgánica, ¿sí? ¿Qué sucede? Vamos a ver este dibujito que les traigo acá. Joven de 25 años, un corte transversal del brazo. Vemos que tiene el hueso, lo que vemos en color rosa es el músculo, y tiene una capa finita de tejido adiposo, ¿sí?
¿Qué pasa con un adulto de 65 años con un corte transversal sobre el brazo? Y bueno, vemos que tiene mucha más cantidad de grasa y menos músculo. Es lo que pasa, ¿sí? Es natural. No hay que luchar en contra de eso, porque eso va a suceder. Lo que hay que tratar es de conservar una masa muscular que me permita moverme, que me permita hacer lo que yo quiero, tener mi capacidad funcional, decidir sobre lo que voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a comer, ¿sí? Eso lo puedo hacer si tengo suficiente cantidad de músculo. ¿Y qué pasa? Si yo tengo más cantidad de grasa, cuando los cannabinoides entren a mi cuerpo, van a tardar más tiempo en acumularse, ¿sí? Con este precepto lo que podríamos decir es que el tiempo de titulación de dosis, es decir, empiezo con una cantidad bajita de cannabis y voy viendo si voy aumentando de a poquito, ese tiempo para ir viendo tiene que ser más largo, en el caso de los adultos mayores. En cuerpos más pequeños, con mayor cantidad de agua corporal total, podríamos titular más rápido. Dejo esto por ahí. Otro tema que nos importa mucho es qué pasa con las personas que toman muchos medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomar muchos medicamentos es un problema porque no te hace estar más sano tomar muchos medicamentos. Tomar muchos medicamentos te hace estar más enfermo. Aumenta la cantidad de ingresos hospitalarios, aumenta el deterioro de la calidad de vida y generalmente tomar muchos medicamentos da algún efecto adverso que hace que los médicos, pensemos que hay un nuevo problema de salud para el que vamos a indicar otro medicamento más. Entonces, tomar muchos medicamentos es un problema. A veces no lo podemos evitar y hay personas que tienen un hermoso equilibrio y delicado, fino, que mantenemos con muchos medicamentos, pero siempre tenemos que tratar de retirar medicamentos, ¿sí? Entonces, tanto si no puedo retirar los medicamentos como si los puedo retirar, cannabis es una opción. ¿Por qué? Porque tiene buena tolerabilidad en el paciente polimedicado y porque también me permite desprescribir, sacar medicamentos. Yo les conté en los trabajos anteriores que algo que aparecía como una constante en los trabajos del mundo real es que las personas que usan cannabis logran dejar medicaciones, ¿sí? Es con acompañamiento profesional. Esto, en general, tiene una complejidad que requiere de alguien que sepa al lado, que me acompañe a hacerlo. No lo puedo hacer solo muchas veces, pero se puede hacer. Y tenemos que saber hacerlo, tenemos que entrenarnos, quienes acompañamos, para poder hacerlo, ¿sí? Esto es un trabajo que muestra que en pacientes con demencia severa, que estaban tomando un montón de medicamentos, usar cannabis tuvo un impacto a nivel químico, es decir, que disminuyó la actividad de algunas enzimas hepáticas, pero no tuvieron más efectos adversos. Entonces, aún así, en un paciente polimedicado, porque te pasa, viene el paciente con tantos medicamentos y vos decís, ¿le voy a agregar algo más? Sí, está bueno agregar algo más porque se tolera bien y muchas veces logramos sacar otras cosas, ¿sí? En el estudio que yo les mostré, la mayoría de los pacientes, que es la línea acá, que está superior, tomaba más de 5 medicamentos. Es un montón. Fíjense, el 56% tomaba más de 5 medicamentos y el 74% tomaba 4 medicamentos o más. Es una barbaridad. Y lo que vimos es que también hubo cambios en la farmacoterapia y el 18% logró suspender y el 10% logró bajar medicación, ¿sí? Entonces es algo que notamos siempre si hay un acompañamiento y un ojo puesto en eso. Esto es optimizar la terapéutica, usarla en beneficio. Acá hay otro trabajo que es el trabajo de cabecera que durante mucho tiempo usé para presentar este tema, que hoy no lo usé, pero bueno, dejé esta diapositiva, que muestra que el 18% de los pacientes que entraron en este protocolo dejaron de usar opioides. Y realmente los opioides a veces son necesarios, no los vamos a generar opioidofobia, pero cuando se puede disminuir la dosis o se pueden dejar de usar, es algo muy positivo para el paciente. ¿Bien? Y lo que no tenemos que olvidar es que existe la posibilidad de una interacción medicamentosa. Las interacciones son efectos nuevos que aparecen en el organismo por dos sustancias que se están utilizando. A veces puede ser un alimento, a veces puede ser una sustancia como el alcohol de uso más adulto, o a veces pueden ser dos medicamentos que interactúan entre sí y aparece un nuevo efecto, ¿sí? Esto puede ser dinámico, es decir, que tiene que ver con los mecanismos de acción, o esto a veces puede ser porque el hígado, que es el órgano que se encarga de depurar todo dentro de nuestro organismo, se atora con tanto y se generan algunas interacciones.
Específicamente yo les quiero decir que el CBD, el tan bonito CBD, que parece que es el componente medicinal y el que la industria tanto le gusta promocionar, yo igualmente lo quiero el CBD, es una molécula que nos aporta muchísimo, pero es la que más interacciones medicamentosas genera, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso cuando yo veo las guías, algunas guías que dicen en el adulto mayor con dolor empezar con CBD, 40 miligramos, y si no funciona usar THC. Si ya tenemos toda esta información que dice que pequeñas cantidades de THC pueden ser beneficiosas, ¿por qué vamos a empezar con 40 miligramos de CBD? Pregunta. Y también, en relación a las interacciones farmacodinámicas, y ahora lo vamos a ver, a veces el uso de cannabis baja la presión. Y en general, los pacientes mayores tienen alta presión. Entonces, bajar la presión es un efecto positivo que a veces logra que saquemos algunas medicaciones, ¿sí? Entonces, hay que monitorizar la presión arterial porque tiende a bajar con el uso continuado de cannabis, ¿sí? Y esto es un efecto positivo. Tiende a bajar en las personas que la tienen altas y en las personas que no la tienen alta, normalmente no baja, aunque a veces en interacción con algunos medicamentos sí, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco estas precauciones específicamente. Entonces vamos llegando a los lineamientos. Este es el algoritmo que preparé para hoy de dosificación en la persona mayor con dolor crónico. O sea, estoy dejando afuera un montón de situaciones, pero yo sé que este es el uso de motivo, el motivo de uso más frecuente. Entonces, quiero hoy hablar de cómo usar cannabis en una persona mayor con dolor. Primero, tengo que contar con un producto que sea de espectro completo y que tenga una procedencia confiable. Si puedo conocer la concentración del producto, ya sea en cantidad de resina por cantidad de aceite o en miligramos por mililitro de cannabinoides, mucho mejor. La dilución, al menos de cómo se hizo, la tengo que conocer, si no tengo el análisis de laboratorio, ¿sí? Hay que ser responsable con esto. Cannabis es una sustancia fiscalizada a nivel internacional, tal vez de manera injusta, pero sería importante, aunque sea, saber qué estoy usando, ¿sí? Hay que hacer una buena anamnesis y preguntarle a la persona sus experiencias previas con cannabis y específicamente qué medicamentos se está tomando actualmente. Me llegan mensajes de mis amigos irresponsables que me dicen, che, Sofi, le quiero dar cannabis a mi abuela. ¿Cómo hago? Y bueno, no, por WhatsApp no lo podemos resolver. Tenemos que ver bien qué medicamentos se está tomando y vamos a abrir bien los ojos si vemos que está tomando un antagonista de la vitamina K, es decir, warfarina o acenocumarol. Ahí tengo que tener cuidado, tengo que controlar eso. Si está tomando opioides, también tengo que tenerlo en cuenta. Si está tomando fármacos sedantes, también. Si está tomando inmunosupresores, también. No es tan común esto, pero bueno, puede pasar. Y también si el paciente tiene insuficiencia hepática o tiene una patología cardiovascular inestable, también tengo que poder tenerlo en cuenta. ¿Cómo arranco? ¿Cómo inicio? Con 1 o 2 gotas 2 veces por día. Si tengo un preparado que está más fuerte que suave, arranco con 1 gota. Y si tengo un preparado que está muy suave, arranco con 2 gotas 2 veces por día. Junto con la comida, porque con la comida se absorbe mejor. Y voy a sostener de 4 a 7 días antes de pensar en subir la dosis. A veces la dosis que uso al inicio es bajita, no me alcanza para tapar el síntoma, o para trabajar el síntoma, mejor dicho, pero tengo que esperar antes de subirlo, ¿sí? Pero acá es donde se arma el algoritmo y vamos a ver qué intensidad de dolor tiene la persona. Si la persona tiene una intensidad de leve a moderada en dolor, tiene una escala visual analógica de entre 2 y 7, voy a titular a los 7 días. Es decir, que le digo, toma 1 o 2 gotas a la mañana y a la noche, y en 7 días aumentamos si todavía estás necesitando aumentar. Pero si esa persona tiene un dolor de 8 a 10, de un dolor intenso, no vamos a esperar 7 días. Vamos a esperar 3 o 4 días para aumentar. Y vamos a aumentar rápidamente porque la persona lo está necesitando. ¿Cómo elegimos el quimiotipo? Yo acá voy a poner algunas cuestiones generales. Después cada uno verá en caso. ¿Tengo dolor oncológico intenso? Quimiotipo 1. Dolor por cáncer es quimiotipo 1, no hay otra. Dolor moderado, quimiotipo 1 y 2, puede ser, el 2 también. Dolor con un alto componente emocional, tal vez un quimiotipo 2.
Dolor con alto componente ansioso. Tal vez ahí me permita usar un quimiotipo 3, ¿sí? Dolor que no responde, bueno, tengo que poder pensar en incorporar otros cannabinoides, CBG y THC-V, como dice mi amiga Paola. Tiempos mínimos para evaluar los beneficios, y esto se lo tengo que decir al paciente o a la persona que estoy acompañando. No voy a saber si el cannabis me sirve para mi problema en 10 días. A veces sí, a veces en 10 días ya se dan cuenta que es lo que les estaba faltando, pero de 2 a 3 meses es necesario para llegar a entender cuáles son los efectos de cannabis sobre mi cuerpo. Me puedo permitir suspenderlo y ver que estaba haciendo cannabis por mí, ¿sí? Pero necesito ese tiempo para realmente establecer una terapéutica. ¿Hasta dónde se titula? Y bueno, hasta donde sea necesario, ¿sí? No hay una dosis máxima, hay una dosis letal de cannabis, es una planta muy segura en ese sentido, no genera sobredosis, no, o sea, puedo realmente subir, a veces, pero evidentemente nos muestra la evidencia que usando pequeñas cantidades, obtenemos los mejores efectos. Si aparece un efecto adverso que es intolerado, retroceder en la dosis, no seguir aumentando, y medir siempre la presión y ver el tema de que no genere sueño. No, tener una persona que está dormida durante el día no es provechoso. Bueno, esto que hablábamos tiene una ventana terapéutica muy amplia, ¿sí? Voy a seguir con esto. Voy a hablar de los efectos adversos. Suelen ser leves, pero pueden aparecer. En el adulto mayor lo que siempre tenemos que evitar es la caída, ¿sí? Lo que se ve en los trabajos es que la cantidad de caídas disminuye, no que aumenta, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos de cannabis? Boca seca, mareos, a veces puede bajar la presión, taquicardia, náuseas y vómitos, ansiedad, miedo, desorientación temporoespacial. Esto se da, en general, por una mala dosificación, ¿sí? Y en general son leves, ¿sí? Porque yo he visto, por ejemplo, efectos adversos por tramadol, con náuseas, vómitos y taquicardia, y la pasan mucho peor. Entonces, no necesariamente van a aparecer. Si dosificamos lenta y correctamente, no tienen que aparecer los efectos adversos, ¿sí? La toxicidad es muy baja, no hay una dosis letal. El Comité Experto en Drogadependencia todos los años lo dice, a mí me quedó clavado en el 2018, pero podemos actualizarlo. La toxicidad del THC es mucho más baja en comparación, es muy baja en comparación con la mayoría de las otras drogas recreativas y farmacéuticas. Realmente tiene una toxicidad baja. Y por último, y ya llegando al final, quiero hablar un poco de las sustancias psicoactivas, porque es un poco el resquemor que nos aparece en relación al uso de cannabis, ¿no? Cannabis puede tener un efecto psicoactivo, no siempre lo tiene que ver con la dosis y la forma de usar el cannabis. Pero quiero también llamar a pensar qué nos puede aportar una experiencia psicoactiva, ¿no? ¿Qué nos puede aportar incluso en la adultez mayor? Porque mi experiencia es que cuando aparece la experiencia psicoactiva, cuando se da porque aumentamos un poco la dosis o porque la persona es muy sensible, perdón, mi gato está acá queriendo intervenir en el webinar, a veces se agradece, porque se permite una reflexión, se permite poder pensarse desde otro lugar, tener otro nivel de abstracción sobre el problema de salud. A veces se disfruta, conecta con la creatividad, no tiene que ser una psicoactividad, no es alucinatoria tampoco, a veces es simplemente sentirse un poco diferente, como todos los seres humanos a lo largo de la historia han buscado tomar cosas y sustancias para sentirse diferente, y que eso nos permita tener una nueva perspectiva de lo que estamos viviendo. Esto es un resumen de todas las posibilidades que hay con la planta de cannabis en la tercera edad, ¿sí? Que es muy amplio. Y bueno, y con esta plaquita me despido del webinar y ahora nos quedamos conversando. Lo que les quiero poner ahí con esa imagen del reloj de arena y la vela es que para que la vela dé luz, se tiene que consumir todo el cuerpo de la vela. Y de alguna manera el envejecimiento tiene una analogía con esto, ¿no? Vamos perdiendo y vamos declinando y en algún momento nos despedimos de este plano, pero el objetivo o el desafío es mantener la luz de la vela prendida mientras podemos, ¿no? Porque la luz de esa vela ilumina igual que cuando está así de alta que cuando está así de baja,
Entonces, bueno, ahí nos llamamos a la reflexión y a pensar este mundo que se nos viene, que va a ser distinto, que nunca se vivió así, que vamos a ser tal vez testigos de cambios que van a ser muy importantes en la humanidad. Así que, bueno, animándonos a empezar a pensar en eso.